El averiguadero. Según el diccionario de la lengua española, averiguar es indagar la verdad hasta descubrirla. También hace referencia a discutir, protestar y hablar mucho. Programa sabatino en punto de las 9 de la mañana con Brenda Maurer y Antonio Gaitán. El averiguadero por Tremenda TV. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy estamos transmitiendo este programa desde uno de los lugares del estado. Ustedes se preguntarán cómo es que el programa sale del estudio y de pronto estamos en este lugar que es una nogalera muy bonita. Bueno, déjenles platico cómo se dio esta decisión. Hace algunas semanas estuvo en noticieros de Canal 15 el diputado local Esteban Villegas. Y dentro de la plática que estábamos realizando en algunos temas que tenían que ver en ese momento con la política, él puso sobre la mesa la necesidad de traer la fibra óptica a San Juan del Río. ¿Por qué? Porque eso genera obviamente un desarrollo, una conectividad. Entonces hubo esa primera propuesta de Esteban Villegas y le hizo la invitación a nuestro director general, don Ricardo León Garza Limón. Ante esa propuesta fuimos avanzando en ideas, y entonces nos dice Esteban, oye, ¿y por qué no vamos a San Juan? Y transmitimos desde allá y hablamos de otras cosas, hablamos de los temas que le preocupan a la sociedad y vamos dando pie a esa idea, a ese proyecto tan importante. Bueno, y así fue, Brenda Maurer. Así es. Y así fue como hemos llegado a este punto. Así llegamos hasta San Juan del Río, que está bellísimo, como lo hemos comentado siempre en los municipios. Y nos da muchísimo gusto, sobre todo, estar aquí con un buen amigo como es Esteban Villegas, que tiene mucha sensibilidad en torno justamente a lo que la gente necesita. Y la prueba es, pues, hacer estas gestiones incluso para tener la conectividad en el municipio, ¿no? Así es, Esteban Villegas, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias, Toño, gracias, Brenda. Gracias. Sé que fue una travesía. Sí. Ahí después la suben a las redes sociales, llegar hasta acá. Hay que cruzar un pequeño arroyo que antes llevaba todo el año agua, Sí. siempre, era constante. El río también de San Juan constantemente llevaba agua. Yo que soy de estas tierras, incluso se nos iba el balón cuando jugábamos en un lado del parque, pasa el río, Sí. y era un problemón que se nos fuera el balón de fútbol porque teníamos que correr, alcanzarlo, porque se lo llevaba el agua. Y bueno, desgraciadamente, por temas climatológicos y represas y presas y bordos que se han venido haciendo, pues ya no pasa agua constantemente. Y este arroyo pues debe de ser de las lluvias de aquí de la Sierra de Gamón, de toda esta zona. Pero fue una travesía que llegaran aquí. Sí, pero nuestro amigo Toño y Brenda. Fue muy divertido. Y bueno, San Juan del Río es uno de los municipios de los pueblos más viejos de Incluso es más antiguo que la capital. ¿En serio? Sí, debe de ser algunos años más, porque lo primero que se da es por la mina de Avino, que está aquí cerquita, Sí. entre Guadalupe Victoria y San Juan. Ahí fue donde se concentran los españoles que venían buscando oro, llegan a la mina de Avino y de ahí se empiezan a desprender. Y entonces agarran San Juan como punto medio entre la mina de Avino y la mina de Coneto, que funcionó también muchísimos años. Y como aquí pasaba el río, había agua, eran tierras fértiles, entonces vinieron y se establecieron en San Juan y de aquí se movían tanto a la mina de Avino como a la mina de Coneto, que les quedaba a la mitad, y llegó incluso a ser como una capital de toda una región de Durango, San Juan. Aquí llegaron los frailes también, y bueno, ya de aquí se van hacia Durango capital, que es donde ven el Cerro de Mercado, que pensaban que era oro y al final era fierro, y entonces de aquí se desprenden rumbo a Parral, a las minas de Parral, y bueno, se desarrolla Chihuahua y toda esa parte. Pero San Juan tiene una historia muy interesante en la fundación del estado, y bueno, también pues de aquí es Francisco Villa, la cuna de Pancho Villa, que estamos aquí a escasos metros de poder estar ahí. Entonces es un amor que yo le tengo a esta tierra, porque de aquí son mis papás, de aquí son mis raíces, los dos son de aquí, y bueno, aquí crecí yo, y es una hermosa ciudad, le decimos, nuestro pueblito, y tiene gente muy trabajadora que ha salido adelante, y se ha quedado también medio rezagado, porque al final quedamos en medio de muchos lugares. Toño, Brenda, estamos a 50 kilómetros de Pánuco de Coronado, de Francisco y Madero la cabecera,
a 50 kilómetros de Canatlán, a 50 kilómetros de Rodeo, a más de 20 kilómetros de Coneto, y entonces estamos como en medio de todo y se le ha complicado un poquito el desarrollo, pero la parte minera es la que ha estado sacando adelante esta zona. Hay 2 minas, una en Atotonilco, otra en San Lucas, que eso nos permite pues tener ahorita una economía parcial, porque pues si se van las minas se nos empieza a complicar el tema económico. Hay una carretera que comunica con el sur de los Estados Unidos. Debería ser esta vía de comunicación una opción de desarrollo. O sea, Sí. estamos un poco escondidos, Esa conectividad. pero están pegados a esta carretera. Estamos pegados a la Panamericana, ¿Sí? a la carretera 45 como la conocen, ya prácticamente en las curvas de San Lucas, que era lo más complicado, si se fijaron, ya Sí. están Sí, trabajando. están los trabajos. Y bueno, ya también adelantito de Rodeo está prácticamente mucho avance para Parral. Eso nos puede generar mucha economía en esta zona, y por eso el decirle a don Ricardo Garza Limón hace algunas semanas Sí. en La Tremenda que nos ayudara, que valorara, y se lo volvemos a comentar, ojalá que valore poder traer la fibra óptica a San Juan. Y la fibra óptica, para la gente que a veces no le entendemos qué es, pues es internet de alta resolución que vendrá a ayudar mucho si llegáramos a tenerla, porque entonces se puede poner un hospital más grande, puede haber mejor atención en la salud. La semana pasada que estuvo aquí el gobernador, que yo tuve oportunidad de acompañarlo, le comentábamos y le decíamos, oiga, ayúdenos también en la gestión, métase, porque si a veces no tenemos radiólogo en el tema de salud y hay un técnico nomás, con la fibra óptica pueden sacar la imagen, mandarla en 3D al 450, que allá un especialista les diga qué es el procedimiento que tienen que hacer, la interprete, se regresa y se hace el procedimiento. Se pueden hacer muchas cosas. En la parte educativa también pudiéramos crecer mucho por el lugar donde estamos. Gente de Rodeo, de Coneto, de Pánuco, de toda esta ranchería, se pueden venir también aquí a la universidad. Hay un tecnológico a distancia que no ha podido crecer por lo mismo. La gente manda muchos envíos, Brenda, Toño, de Estados Unidos. Sí. Diario está mandando gente dinero de Estados Unidos. Y si no hay internet, pues no hay pago, no hay cobro, porque no hay sistema. Y luego si no hay sistema, pues tampoco hay banco. Y se empieza a complicar toda la parte pues moderna en este tipo de lugares, y difícilmente lo vamos a poder convertir en un lugar turístico, que San Juan tiene mucha historia para poder generar un polo turístico. Mira, es que me emociono, Claro, me no, no. emociono. Aquí a Traslomita, como decimos, está el pozo. Son 9 pulgadas de agua termal día y noche, y estamos tratando de convencer a los ejidatarios desde hace años para poder hacer un balneario, y a escasos 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia de ese lugar de agua termal está la cuna de Pancho Villa, la Coyotada. Entonces imagínate O sea, lo un que complejo pudiéramos turístico. hacer en un complejo que pudiera tener el agua termal y el recorrido a caballo, en moto, en racer, a la casa de Pancho Villa, meterle más infraestructura. Creo que podemos hacer muchas cosas por nuestras regiones. Ahorita estamos hablando de San Juan, pero así como San Juan, Sí. hay muchos ejemplos en todo el estado, de nada más es ponerle idea y poder buscar los recursos necesarios para poder desarrollar economías diferentes a lo que se tiene en los diferentes municipios. Porque evidentemente pudiera haber inversionistas, pero los mismos locatarios pueden organizarse también, ¿no? Hacer Sí. comitivas y entonces explotar esta posibilidad de que sea un referente turístico. Sí, en el Pozo se pusieron de acuerdo hace tiempo, ese ejido. Les ha ido bien, pues, hicieron algunas otras alberquitas, pero no es un desarrollo como se pudiera dar, Así es. que se sembraran a lo mejor algunos nogales, que diera sombra, está muy pelón ahí todavía. Entonces hay que ir metiendo a la gente en ese tipo de cosas que les pueden dar una economía a esas familias del Sauce de abajo, que es donde está el pozo y las aguas termales. ¿Qué le ha faltado a Durango, Esteban? Bueno, ahorita mencionabas tú, mis raíces son aquí en San Juan del Río,
tú radicas ya desde hace muchos años en Durango. En la capital. Pero tienes esa dualidad que tienen muchos duranguenses que dicen, oye, yo nací en un pueblo, ya después estoy en la ciudad por cuestiones que se crearon en aquel momento, pero tienes esa dualidad, esa sensibilidad de no solamente pensar en la ciudad, sino también en el medio urbano. Y que acá siguen viviendo mis papás. Y que acá siguen viviendo tus papás, sí, o sea, no se desprende La decir, raíz está. nomás me Así dedico a la capital, ¿no? Que políticamente pudiera ser lo más redituable por el Sí. tema de los votos. Dices, no, Sí. también me ocupo de ver qué está pasando en el resto del estado. Y esa dualidad se la da cuando tienes esas raíces rurales y tienes esa mezcla urbana. Pero bueno, ¿qué le ha faltado a Durango? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos logrado dar ese paso? Yo recuerdo desde hace muchos años esos eslogan de campaña de hacia la grandeza y bueno, una serie, cada Sí, sí. sexenio, Cada sexenio hay cada algo. sexenio hay algo, así es. ¿Qué pasa? Yo creo que nos ha faltado mucha idea y realmente bajarnos con la gente al territorio. Muchas cosas a veces la gente nos dice, lo dejan nomás en Durango, Gómez y Lerdo, y luego la gente de Gómez y Lerdo dice, nomás en la capital. Yo creo que tenemos que distribuir un poquito más el tema del recurso y también poner gente en las diferentes secretarías que le entiendan y que conozcan a las diferentes regiones. Yo les decía, Toño, hace algunos años, y lo sigo sosteniendo, que Durango debe de empezar a desarrollar varios polos. Por ejemplo, Santiago Papasquiaro. Santiago Papasquiaro es un polo como si fuera una pequeña cabecera regional donde se tiene que empezar a detonar el tema carretero, la parte económica, la parte hospitalaria, la educativa, porque con la carretera que va a salir ya de Santiago a Tamazula, Sí. si no aprovechamos nosotros y detonamos, a los que mejor les va a ir, va a ser a los de Sinaloa. O sea, la gente que va a producir en todas las quebradas, en vez de venirse a Santiago, entonces se va a ir a través de Tamazula a Culiacán. Entonces nos van a volver a ganar el mercado. Cuando tenemos que desarrollar Santiago Papasquiaro en todo, y espero yo que también entre la fibra óptica a Santiago Papasquiaro, que lo he escuchado de don Ricardo, porque sí es un polo de desarrollo para el tema del Estado. Otro es Vicente Guerrero. En Vicente Guerrero llega mucha gente, hay mucha economía. Bueno, necesitamos empezar a darle un desarrollo a toda esa zona con los bancos, con lo mismo que decía yo ahorita en Santiago, Sí. la parte educativa tiene que tener oferta, tiene que tener los hospitales necesarios de buena calidad y con buenos especialistas para poder detonar todo ese desarrollo. El otro es Santa María del Oro y Guadalupe Victoria. Si nosotros empezamos a desarrollar esos polos, lo que va a pasar es que este tipo de lugares como San Juan va a poder desarrollar todavía mucho más si los empezamos a conectar. Y estoy hablando de esos 4 polos de desarrollo. Pero también falta que empecemos a ver la parte económica regional. Si nos centramos en San Juan, Toño, en esta zona, una gran parte puede ser nogalera, porque puede haber mucha gente que pueda sembrar nogal, pero requiere mucha agua. Y entonces también empezamos a tener otro tipo de factores. La minería le está dando una economía, pero se habla de que la mina de Totonilco ya prácticamente cerró una gran parte y va a durar otros 5 o 6 años nada más. Entonces nosotros tenemos que ir pensando, mientras que se van, cómo vamos a desarrollar esta zona, porque se van a ir y nos van a dejar sin economía. Entonces tenemos que empezar a buscar las economías primarias, la ganadería, la agricultura, y lo comentábamos, pero en la agricultura ya buscándole mercado. A ver, Guadalupe Victoria va a ir una planta ejotera, van a sembrar ejotes, nosotros no lo traemos registrado. Entonces yo creo que una gran parte de esa zona va a tener que trasladarse de lo que sembraba a los ejotes, pero ya se los van a comprar. Ya puede ser una economía por contrato, dependiendo de lo que ellos requieran. Sí. Hace 3 semanas en Pánuco de Coronado nos decían, oye, necesitamos 10 toneladas semanales de calabaza. No las encontramos porque hay muy poca gente que en Durango produce calabaza o que produce hortalizas. Entonces vamos a tener que empezar a buscar los mercados. Y seguimos en lo mismo, seguimos con el tema del frijol, seguimos con el tema del maíz. Hay un empresario en Sinaloa, en el sur, que nos estaba pidiendo también 25,000 toneladas mensuales de maíz amarillo y estamos batallando para encontrarlas en Durango. Bueno, busquemos primero el mercado. Claro. Y entonces detonemos ese tipo de agricultura
como le llamamos agricultura protegida, y es protegida porque prácticamente puede estar comprada. Y es lo mismo en la ganadería. Hay un proyecto que pronto se los enseñaremos, Toño, en Durango, de unos chavos duranguenses, que se empezaron a meter al tema del cerdo. Ellos dicen que esa es la reconversión productiva de la vaca al cerdo. Menos agua, menos contaminación. La vaca pare un becerro al año, Sí. y la No, marrana la son de marrana. 15 Un montón. o Un más, montón. y 3 veces por año. Y Sí. entonces hay más mercado. Ya tienen vendida toda la producción en Asia y todavía no tienen una marrana. A eso me refiero. Y entonces se va a poder hacer un programa social de pequeños productores de cerdo cuando ellos detonen esa parte. Esos temas son los que tenemos que empezar a trabajar en las diferentes regiones, dependiendo de los climas, dependiendo de su infraestructura que puedan tener, para poder generarle pues otra economía, otro tipo de recurso, de Así es. dinerito en el tema del campo. ¿Cómo hacer que estos proyectos avancen? Ahorita dices, hay que generar todo esto en las regiones, ir como por polos en el estado, pero pasa que hay cambios de gobierno y como que todo se va para atrás y no es del mismo color. ¿Cómo hacer que todo esto pueda avanzar en los proyectos de iniciativa privada, pero tienen que ir de la mano con los gobiernos, ¿no? Yo creo que hay que empoderar más a la iniciativa privada, Okay. a la ciudadanía. El tema del Codedur, ojalá que funcione, es una idea interesante, porque si le damos fuerza al Codedur, vamos a tener un proyecto a lo mejor a 20 años, Sí. que es lo que nos falta, a 20 años, y que llegue quien llegue. Hay que modificar la ley para que llegue quien llegue, no se salga del desarrollo que pueda estar planteado en las diferentes regiones. Si hay que hacer una carretera, que llegue un nuevo gobernador, un nuevo alcalde, y que no diga, no, la hizo Toño, es que Toño hizo ese pedazo. Oye, pero te faltan 20 kilómetros. No, pero la hizo Toño, yo quiero empezar otra. Sí. Y entonces le voy a quitar el dinero ahí Así y voy a es. empezar otra. Es más, hasta el otro extremo, para que vean que es mi trabajo y no el de Toño. Mi sello, mi ego. Y ese ha sido el problema que creo que hemos tenido en la parte regional. El Codedur va iniciando, tiene Sí, es muy joven. 2 años, es muy joven. Hay que darle fortaleza, pero no solamente en la parte económica, hay que darle fortaleza legal para que cuando llegue nuevos gobernantes, a donde sea, y del partido y del color que sea, no se puedan salir de una ruta de crecimiento. Vaya, se pueden modificar cosas, pero no salirte de una ruta, y que cuando pidas el recurso en el gobierno federal, que Durango depende mucho del gobierno federal, pues también vaya encaminado. Y eso nos ayuda a tener muchos proyectos en el tiempo, que cuando llegue un nuevo gobernante le puedas decir, aquí están todos los proyectos que tienen a través del Codedur, aquí está ya hecho, vamos a México y peleemos entre todos el recurso para este tipo de obras que detonen la economía regional. ¿Qué es lo que buscamos? Que haya dinero en las diferentes regiones y que no se concentre la parte económica solo en las grandes capitales o en las grandes ciudades del estado. A ver, ¿más sociedad, menos gobierno? Yo creo que yo creo que sí es más sociedad en la parte de la participación, que vaya muy encaminado a tener políticas públicas junto con el gobierno. Y tenemos que poner funcionarios no por amistades ni por amiguismos, tenemos que poner funcionarios que conozcan del tema, que no quieran llegar a servirse del puesto que puedan tener, que no tengan un interés a lo mejor político partidista, para que no se haga un trabajo desde una secretaría enfilado a mi interés personal, independientemente incluso hasta del gobierno y del gobernador, sino poder decirle a la gente, oye, vas a trabajar conmigo durante tanto tiempo, te estoy contratando para que saques este proyecto, pero si te interesa la parte política partidista, bueno, pues ahí están los partidos políticos y desde allá puedes detonar tu trabajo, pero que no te sirva la parte del gobierno para poder hacer proyectos políticos personales, que ahí es también donde nos ha fallado, donde hemos hasta modificado proyectos de Durango generales por temas incluso hasta personales. Se tiene que cambiar entonces el chip del político, ¿no? Completamente. Definitivamente, la forma de hacer Y- política ya no es la imagen, véanme, aquí estoy. Ya eso ya cambió, Brenda. Ahora que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 18, si no nos cayó el 20 a todos de que Así ya es. cambió este tema, de que ya la política no tiene que ser igual, que la tenemos que ver muy diferente, que tenemos que irnos a los territorios, trabajar con la gente
y regionalizar también, y como dicen, tropicalizar el tipo de acciones, no solamente por regiones, nomás en la capital. Nomás en la capital de Durango tiene que haber diferentes políticas públicas, Sí. porque todavía hay una parte en pobreza extrema y que cada vez creo que por el INEGI y las encuestas se nos ha ido incrementando un poquito más la pobreza extrema. La economía no está en su mejor momento por el tema de la pandemia y otras cosas a nivel no solamente nacional, sino mundial. Y entonces tenemos que ser muy inteligentes y muy creativos para no echarle la culpa todo a la pandemia. O sea, ya nos tocó vivir, hay que meterle. Pero sí cayó el 20, Esteban, porque mencionan precisamente de que el sistema, ya sí está, que si el triunfo de López Obrador que cambia la política. Pero vemos en medio de la pandemia en donde tienen diferente discurso los gobiernos. Sí. Incluso hay bloques de gobernadores mandándole un mensaje al presidente y el presidente contestándoles, y se ve que sí hay un choque, o sea, hay diferente discurso en el manejo de una emergencia que viene a reflejarnos que no se está llevando bien esta política. No, y aparte, Toño, bien, yo lo diría peligroso lo que está pasando de esos dos discursos, y me voy a referir nomás al tema de la pandemia. Cuando el gobierno federal, cuando inicia la pandemia y el gobierno federal dice todos a su casa, nosotros no teníamos ningún caso de COVID, teníamos 1, 2 al día, 3. Entonces muchos dijimos, oye, es que no estamos avanzando nosotros al mismo ritmo que en el sur. Y de repente la línea nacional era todos así. Y creo en lo personal que nos falta decisión para poder decir, oye, está bien, pero yo todavía no. Porque yo todavía estoy en una etapa donde vamos iniciando el tema de la pandemia. Entonces cerramos todo el país igual, Toño. Vamos a enfocarnos en Durango. Nos encerraron muy temprano, por decirlo de esa forma, cuando el pico ni siquiera estaba alto. Y yo creo que en aquella ocasión debimos haber dicho, y lo comenté en una reunión en el Congreso con toda la gente de la Secretaría, creo que debimos haber metido en sus casas adultos mayores, personas con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, por la agresividad, si les da a ellos el tema del COVID, y a los chavos de 18 años para abajo, que son los que pueden estar muy asintomáticos y que pueden estar contagiando a todo mundo. Y todos los demás, tú, Brenda, yo, que se supone que nosotros estamos en una edad fuerte, que no tenemos ninguna enfermedad, que si nos da el COVID a lo mejor no pasa a mayores o a la gravedad, debimos haber mantenido la economía. Como no se hizo y nos encerraron a todos, entonces cuando ya la gente no aguanta, cuando ya eran muchas semanas estar adentro, cuando había gente que si no trabaja hoy no come mañana, cuando ya la parte económica empezó a lastimar mucho a las familias, es cuando tenemos el pico más alto y ya como les dices que se queden en la casa. No puedes regresarlos. O sea, ya está bien complicado, Toño, porque la economía está prácticamente destrozada y cada vez va a estar más. Yo les decía que es como la historia natural de la enfermedad, es cómo empezamos, qué fue lo que sigue, cómo lo vamos a tratar, pero si no lo tratamos a tiempo, cuando tengamos problemas de seguridad que ya se están empezando a dar, es cuando va a estar muy difícil que podamos controlar el tema de la pandemia, no solamente en el tema de salud. A ver, se está saliendo la gente de los hospitales, Toño. En el ISSSTE se está saliendo los pacientes de los hospitales porque no hay médicos, y no es y les mando un abrazo y felicito a todo el personal de salud, pero no hay médicos no porque no quieran estar, porque ya se infectaron muchos de ellos, porque otros son adultos o tienen hipertensión o diabetes y los tuvo que mandar la institución a sus casas para salvaguardar la salud de ellos. Entonces estamos metidos en el pico más alto, con hace 3 días 130 casos en un solo día, y luego 80, y luego 60, y luego 100. Entonces ya se salió de control. Y a los que ya vivimos el tema de perder a alguien por el COVID, créanmelo que mucha gente todavía no cree. Es muy real, es muy complicada, incluso hasta la despedida de los familiares, Toño, porque no los vuelves a ver. Entran al hospital y te los entregan en una cajita, porque aparte no pueden hacer funeral, no los pueden enterrar de cuerpo presente, como son nuestras tradiciones, y entonces es muy complicado. Y creo que al final ya estamos en esta etapa. Creo que tenemos que ser
todos muy creativos, muy conscientes de lo que estamos viviendo y tratar de sobrellevar el tema de la pandemia y sin descuidar la parte económica. Bien. Entonces esa falta de comunicación entre gobiernos Falta de coordinación, peligrosa. sí. peligrosa. Muy peligrosa. Hablamos de la pandemia y hablamos de todo. De todo. O sea, si hay un enfrentamiento, que espero que no, y que sean nomás como llamados a la conciliación y a la plática. Si hay un enfrentamiento entre gobernadores y presidente de la República, Ya lo hay, ¿eh? pues a lo mejor Jalisco la libra, y tampoco creo, porque depende no tanto del gobierno federal. A lo mejor Coahuila. Nosotros estamos en una condición completamente diferente. Claro. Durango depende el 98% del gobierno federal. Y eso también ahorita medio nos ayuda, porque como bajaron las participaciones, como baja la recaudación, la gente ahorita no te va a pagar el predial. No, tiene otras va a prioridades. pagar agua, no va a pagar otro tipo de impuestos que puede tener. No hay recaudaciones de los estados. Nomás la luz porque te la cortan. Bueno, ¿no? También. eso sí, que también subió. Y subió. Sí, subió mucho. Sí. Como no hay recaudación de los estados, ahorita lo único con lo que están saliendo adelante los estados son con las participaciones que manda el gobierno federal. Y entonces en esta etapa sí nos conviene, porque dependemos del 98%, el 5% o menos que recaudamos de los impuestos, pues no representa como para que nos vayamos así como al hoyo, Sí. como otros estados. Claro. Pero bueno, creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, Toño. Ahorita no es momento de hacer riquezas y ojalá que muchos de los empresarios y mucha de la gente tengamos conciencia de lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita es un momento muy sensible donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena para sacar adelante a las familias más desprotegidas. Sí hay, Toño. Los que tenemos un sueldo, que vayamos o no vayamos, y nos pagan, como todos los que trabajan en el gobierno, la gente de los tres poderes que es sindicalizada o que tiene un trabajo de contrato y que si no van por la pandemia, de todos modos les pagan, pues son los únicos que pueden mantener ahorita la parte económica, pero la gran mayoría de la gente no tiene un sueldo. Pues lo que tenemos que empezar a hacer es a liberarnos de lo poquito que cada quien pueda tener con lo que pueda. Hay quien no puede, pero los que podamos poder compartir con esas familias que están completamente desprotegidas, y el gobierno no va a tener recurso que alcance para poder llegar a todos los rincones de este tipo de casos. Hablando justamente de los recursos, Esteban, a través del Congreso se hicieron diversas propuestas en el tema financiero, incluso se habló de modificar el presupuesto de egresos de ser necesario. Finalmente, ¿en qué aterrizan todas estas propuestas conjuntas para poder apoyar justamente a las familias vulnerables? Bueno, yo creo que pues la cobija es la misma. En la parte de desarrollo social se mantuvo igual, pero viene el tema del crédito. Yo creo que ahí es donde podemos detonar un poquito la economía para poder cerrar el año más o menos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo hemos dicho en los medios y le mandamos el mensaje al secretario de Obras Públicas, que todas las licitaciones pueda ponerle algunos candados para que el recurso se quede con constructores de Durango. Si nosotros vamos a pagar todos los duranguenses ese crédito, entonces es muy justo que se quede todo el dinero, los 1,700 millones que pidieron en Durango, con constructores de Durango. Hoy no requerimos las grandes obras, hoy requerimos que haya obras, aunque sean de un costo más bajo, que sean de un tema muy social y que se quede repartida la parte económica. Si queremos hacer 5 puentes que nos cuesten 200 millones de pesos cada puente, pues ya ni siquiera nos alcanzó y se va a quedar con 5 constructores, con Nada 5 más, puentes sí. nomás y se acabó. Y en Aquí 5 el puntos. tema es, y en 5 puntos, que llegue a los 39 municipios, que en las licitaciones haya candados para que todo el material que compren lo puedan comprar en los municipios, no importa que esté un poquito más caro, Toño. Si la obra nos va a costar 2,200,000 y si nos va a costar 2,300,000 comprando todo en los municipios, vale la pena poder hacer ese esfuerzo para que sí las economías se queden y se sientan en los diferentes municipios. Bien, yo quiero regresar un poquito hacia qué le ha pasado a Durango. Te voy a mostrar un video, Esteban. Lo voy a hacer que se lo pase a mi compañera Brenda Maurer. A ver. Y tú lo ves porque este es uno. Ahora mismo le ponen Le play. ponemos play. Pones play A ver, que que lo lo pase. vea Esteban. Que enganchamos este terreno y aquí
Aquí vamos a vivir. Aquí van a vivir. Y es importante mencionar, Brenda, con mucho sacrificio lo estuvo pagando. Sí, pues así en abonos, pagamos en abonos el terreno. Pero ha tenido apoyo de la señora que le vendió. Sí, me dejó a mitad de precio el terreno. ¿Y está agradecida usted, Brenda, con este apoyo que le están brindando? Sí, porque pues es la única que nos ha ayudado. Así es. Hasta ahorita, pues, sí. ¿Cuántos niños tiene usted? 4. 4. Niñas. ¿Son niñas? Sí. ¿De qué edades? Una de 13, de 10 y 2 de 1 año. ¿Necesitan algo sus hijas? Pues ahorita pues, unos muebles porque pues no vivíamos de renta y pues no. No traen muebles. No, nada. Colchones, ¿verdad? Cama para poder Sí. descansar. Sí, una cama. Nada más serían ustedes 5 las que vivirían aquí en esta casita. Sí, nada más somos 5. Si alguien quiere brindarle apoyo, Brenda, ¿a dónde pueden comunicarse con usted? Es el número 618-308-2505. Realmente necesitan ayuda, ¿verdad? Sí, pues sí. Como madre, quiere salir adelante a como dé lugar, todo por sus hijas. Sí, ya para no andar pagando rentas y todo. Bien, esta es una familia de varias que están en esa, bueno, sí, de muchas, de varias que están en esa zona, el predio de la Campana. Que uno decía, ¿y dónde queda eso? Bueno, vamos a ir a una pausa, me están marcando una pausa, y ahorita regreso porque son este tipo de situaciones que nos hacen preguntar en qué estamos fallando como sociedad, en qué ha fallado el gobierno, qué nos ha ganado las ambiciones, los grupos, en qué la estamos regando, después de la pausa. Bien, regresamos y con este tema, con este video que le mostramos a Esteban Villegas, en donde es un reflejo de la extrema pobreza, de la necesidad de una oportunidad para esta familia, como tienen muchas familias. Yo regresaba a esa situación de que Durango, siendo tan rico, siendo tan grande, sea tan pobre. ¿Qué ha fallado, Esteban Villegas? ¿Qué ha hecho la clase política? ¿Qué no ha hecho la clase política? Y lo pongo así en la mesa porque usted forma parte de un partido político, ha formado parte de una administración, actualmente es el presidente del Congreso, y vemos que ahorita ya andan bien acelerados para el tema del 21 y para el tema del 22. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo mal? A ver, Toño, andamos bien mal en el tema de la clase política. Y no sé si alguien se vaya a molestar, a ofender, y lo voy a decir de todos los partidos políticos, para que no se genere una polémica de un comentario mío contra alguien en específico. Todos la estamos regando, Toño, y me incluyo. Es lo que tú dices. Ya empezamos a ver que si fulano se cambió de partido y ya es el candidato oficial del centro, que si el otro va a ser candidato a diputado federal por un distrito o por otro, que si van a venir los líderes nacionales de no sé dónde para meterse a las campañas. A ver, Toño, ¿sabes quién va a tener la cara de ir a tocar la puerta el año que entra si no los hemos visto en la pandemia? ¿Por qué? ¿Porque nos escondimos? ¿Tuvimos miedo? ¿Nos cuidamos primero nosotros? Y cuando un político cree que todo da vueltas alrededor de él, es cuando en ese momento deja de servir para la política. Yo creo que tenemos que ver ahorita lo más importante, más que el 21, porque quién sabe qué pase y quién sabe cómo se controle la pandemia, no sabemos qué va a pasar. Primero es cómo salimos vivos de esto, Toño. Se nos está muriendo gente todos los días en el hospital. ¿Cuántos llevamos en México? ¿40,000? Sí, 40,000. ya brincamos las cifras. Es 4 veces San Juan. De lo que está registrado, 40,000 de lo que está registrado. Es 4 o 5 veces toda la población de San Juan si se hubieran muerto 5 veces.
Esos son los muertos que tenemos en México. Y en Durango hay un chorro de gente que se nos está muriendo por falta de atención, porque no nos hemos cuidado. Y lo que se viene, el tema alimentario, como el video que acabamos de ver, sí le pueden ir a hacer un cuarto ahorita y a lo mejor le va a ayudar mucho. Yo te comento, la semana pasada que estuvimos aquí en San Juan, en el crucero, le entregamos un cuarto adicional que lo puso cocina muy digno, la señora bien, y nos dice ahí, oiga, les agradecemos mucho a todos el cuarto, pero no tengo para comer mañana. Y textual, y seguíamos platicando y se volvió a regresar. Oigan, sí se los agradezco, está bien, qué bueno, está padre la foto y cómo quieren que me pongan más, me río. Y doy una declaración, gracias por el cuarto, pero no tengo para comer mañana. Ahí es donde nos tenemos que enfocar, Toño. Ahí es donde tenemos que empezar, a los que nos gusta de corazón la parte política, soltarnos un poquito. Ahorita no es momento de hacer riquezas, Toño, no es momento de querer agarrar de todos lados. Yo veo empresarios que el cubrebocas que costaba 90 centavos lo están dando a 7 pesos, a 8 pesos. Y yo se los he dicho a varios, oigan, los va a castigar mi Padre Dios. No podemos hacer negocio ahorita con un tema tan complicado que es nuestra vida. Primero librémosla en la vida y luego entonces nos ponemos a pensar en la parte política. ¿Cuál sería entonces su llamado, Esteban, en este momento a la propia ciudadanía, a los empresarios? Sigue habiendo desempleo, mucha gente también no sabe qué va a hacer mañana. ¿Cuál sería su llamado en este momento? Yo creo que ahorita es desprendernos de lo que podamos tener. Yo tengo un sueldo que al final me paga la gente. Ustedes saben que desde el primer día yo dono mi sueldo a puros temas de salud, pero nunca me imaginé, Brenda, nunca me imaginé, Toño, cuando empezamos a hacer ese programa de salud, que íbamos a llegar a un punto en el tema de salud tan complicado. Y ahorita algunos de nosotros estamos donando la mitad del sueldo a un fideicomiso que nos invita el gobernador a participar y lo estamos donando la mitad del sueldo para el tema del COVID. Para el tema del COVID llevan mascarillas y todo al sector salud. Al sector salud, okay, en eso. Pero mi llamado a todos los que andamos en política y a los que no andan, a los que tienen un sueldo fijo, es a que nos desprendamos un poco, que nos quedemos con lo indispensable. A ver, yo en mi caso. A ver, Esteban. Dice, hago el llamado a que se desprendan. ¿Usted se desprendería? Yo me desprendo. ¿Tú te desprendes? Yo me desprendo. Es un hecho, pero aquí vamos a un tema, porque sí hemos visto a algunos políticos que entregan la despensa, se toman la selfie y lo suben a redes sociales y mandan el mensaje de estoy cooperando. Y eso es un engaño, porque no sabemos ni cuántas despensas, y si lo están haciendo de corazón. ¿Y con quién lo hicieron? ¿Y con quién lo hicieron? O si realmente lo están haciendo solamente para el tema publicitario. Ok, dice, yo me desprendo. ¿De qué se desprende Esteban? Y si lo hace de corazón o lo va a hacer para la foto. No, a ver, Toño. Yo me desprendo de la otra parte de mi sueldo mientras siga lo del COVID, porque lo estamos donando en esa parte. Y cuando levanten bandera blanca del 100% hasta que termine el año, Toño. Yo tengo un sueldo de 27,800 pesos más o menos quincenales. Deben de ser 54, 55 mil pesos mensuales. Ahorita hacemos la suma, cuánto nos da de ahorita a diciembre, a finales de año, y le ponemos también el tema, ahorita sacamos números del aguinaldo para que se vaya a un fondo que podamos utilizar. Y es más, vamos a subastarlo, Toño. A ver, y ahorita saco yo una cantidad, ahorita hay que nos hagan una cuenta. Que sea bueno hay una cuenta. ¿Son qué, 50 mensuales? Son 50 mensuales. Ya quitando. 40 y tantos. Pero ya quitando lo 56, sí, quitando lo que ya está donando para allá. No. Quitando lo que estamos donando ahorita serían 27,800. 27,800 mensuales. Mensuales. Bien, estamos que julio. 27 mensuales agosto, de aquí a diciembre. Octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. 5 meses por 30,000 pesos. Ahí están, ¿cuánto? 140. 140,000 pesos. A ver, los pongo sobre la mesa, vamos a subastarlos, Toño. A ver quién nos da. A ver quién nos da más alimentos. Mira, una despensa más o menos de las que normalmente se entregan debe de andar costando 100 pesos en el mercado. O sea, ya vendida. Ya le ganó también el empresario. Entonces, si son 140,000. 140,000. 140.
deben de ser alrededor de 1,400, 1,500 despensas. Si que... fuera despensa o paquete sí. alimentario. Bueno. Vamos a ver, como a subastarlo, a ver qué empresario duranguense le entra a no ganar un peso que nos dé el alimento a costo para poder incrementar más y a ver quién más le entra. Puede ser alguien del mercado, ¿no? Sí, algún empresario local, algún comerciante, algún supermercado. A lo mejor alguno de ellos dice, oye, yo es más, se las doy en tanto, pero yo pongo otras 100, Órale. otras 200, otras 500. Y vamos a ver quién más le entra. Okay, en la parte vamos. política. Ahí pues está también, abierto, a ver ya qué- está el tema abierto. El compromiso es ya, ahí están los 140,000. Ahí están. Ahí Yo están. los pongo sobre la mesa. Y Es luego más, ya. Toño, fíjate. Más el aguinaldo, dijo. Más Hay el que echarle aguinaldo. números Sí, al sí, sí, aguinaldo. sí. Es que son otras Le echamos despensas, números, son ¿no? más Sí. familias. Sí, ya sacó Sí, atrás al diputado. A ver cómo me va en la casa. Se va a enojar Marisol, ¿no? No. Ella sabe que ahorita con otro tipo de ingresos que tenemos, Así es. la libramos en la casa, ahorita es momento de ayudar. Ok. A ver, pero vámonos a algo más, Toño, para que no me vayas a reclamar, Brenda, y bueno, Toño, porque tú eres la más, déjame No, atoro, ella te Ok. tumbó el aguinaldo. oye, sí, Discretamente, oye, pero es mujer, discretamente. ella puede hacer lo que ella quiera. No es nuevo que una A ver, vamos a hacer una cosa, para que después no digan, oye, sí, pues las compraste y tú ahorita las fuiste y las entregaste y te tomaste la foto. Bien, Vamos a hacer el programa a través de la Fundación Garza Limón. bien. Garza Limón tiene una fundación. Tenemos una fundación. Y siempre, en diciembre, los tamales y luego los pollos y luego la ropa y van a diferentes lugares de todo el estado. Bueno, precisamente Víctor Salas andaba en este predio que te mostramos hace un instante. Ok, Y ya le llevó comida. Y siempre, por Sí. la Fundación Garza Limón, Así es. se entregan diferentes apoyos. Vamos a hacer una cosa, Toño. Ustedes, por el medio de comunicación que tienen, saben más o menos dónde hay más pobreza. Y para que no sea un tema político de nada, yo lo pongo, ojalá que más gente le entre y que sea a través de la Fundación Garza Limón, para que nadie se tome la foto y que sea de manera direccionada a donde ustedes crean que hace falta. Bien, ahí ya no entra ni lo político, Nada, ni no, lo porque no voy a electoral, ir. es a través de la fundación. Porque yo no voy a ir, que lo haga la Fundación. Que lo haga la fundación. para que realmente sea algo que sí llegue hasta donde tiene que llegar, que no sea con las estructuras que a veces uno tiene y ahí se saca la foto, y que sea a población abierta, sin colores, que si es de un partido y que Órale. si es de otro, que Órale. sea a través de la Fundación Garza Limón. Abierta a toda la gente Ya es vulnerable. un compromiso. Compromiso. Bueno, está grabado. ¿Ya? Compromiso. Es un compromiso. Y aquí, ya. espérate, ahora va, deja. Ya me Ahora- sacaron el aguinaldo y el dinero, espérame. Ok, ya. Ahora va. A ver, bien. Va de regreso, que al cabo están en mi tierra. Va de regreso. Yo ya le entré. Ahora vuelvo a lanzar la petición a don Ricardo Garza Limón, porque no me ha contestado. Órale. Perfecto. Yo creo que ya lo vio, Sí. pero no me ha dicho. A ver, yo le hice una solicitud de traer la fibra óptica Sí. a San Juan. Por eso que- estamos aquí, ¿eh? Sí, yo sé. No lo defiendo. Por eso espérate, Somos estamos yo sé, avanzadas, yo somos sé, avanzadas. Sí, somos la avanzada. Bueno, son la Ricardo, avanzada, vaya, Ricardo. todo, pues ya se está estudiando A ver, así. vale la pena que no tan retirado, no de aquí a diciembre, que es lo del aguinaldo. Don Ricardo, yo le quiero mandar un mensaje. De veras es bien importante tener la fibra óptica en los municipios. Yo sé que San Juan puede ser un municipio modelo para que después usted lo lleve a otras regiones. Y lo que yo tenga que hacer, pongo a disposición todo lo que yo puedo para que sí llegara la fibra óptica a mi municipio. Dicen que el buen juez por su casa empieza, que pueda detonar aquí, que pueda detonar en Santiago, como ya se hizo, que pueda llegar a otros municipios, porque si lo trae a San Juan, Toño, después va a ser más fácil llevarlo a Pánuco, Sí. Sí. o a Coneto, o a Rodeo, o a Canatlán, porque ya va a tener la línea prácticamente hecha o las antenas. Y Lleg- eso nos genera llegar a un todo el desarrollo estado. social, que podamos llegar a todos lados. Entonces ya me bajaron mi sueldo y me bajaron el aguinaldo. A ver si le bajamos a don Ricardo Sí. esa Eh, parte de la Pero fibra aparte está óptica. incluyendo el plan de expansión, ya ves. Es que fíjate que mencionas, Esteban Brenda, la fibra óptica no es ya un tema de lujo. No, No. Incluso es un derecho humano que todas las personas cuenten con internet, con acceso al internet, porque eso también es un detonante de desarrollo y ya aparece también como uno de los indicadores incluso hasta de pobreza. y más ahorita, Toño. Por ejemplo, Por ejemplo, ahorita, ¿imaginas? los que tenemos hijos y pueden tener Claro. internet en la casa, pues ahí hacen la tarea o les dan la clase en línea. Y los que no, Toño, que es la gran mayoría, ¿cómo le van a hacer
para meterlos en esta nueva etapa de salud, que no pueden ir a las escuelas, para que aprendan cómo le van a hacer en línea. Si no tienen internet, pues menos van a tener o el iPad o una computadora donde tengan acceso. Esta parte de la fibra óptica Sí supiste puede que ayudar muchísimo. se salieron 1,400 jóvenes del Tecno porque no tenían internet. Ese semestre, 1,400 jóvenes abandonaron la escuela. 1,400 en el talentos duranguenses. por falta de internet. Por Y falta de solamente en internet. una institución, Y habría solamente que ver en el resto de las instituciones y el resto de los niveles A educativos ver, donde las proyecciones ahí es donde iban tenemos por que ahí. empezar a aplicarnos, los que estamos en alguna responsabilidad de gobierno. ¿Cómo le vamos a hacer para que los chavos del Tecno, de la universidad, de las primarias públicas, tengan acceso a internet? Incluso no solamente porque ya muchos hay más teléfonos que personas Sí. Sí. en el mundo. Ya, todo el mundo tiene acceso a un teléfono. Pero Bueno, no hay ¿cómo dinero le para hacemos usarlo? para que de repente se abra un poquito, incluso Telcel? O sea, vamos a tener que hablar también con los dueños Con para todas que las de empresas, repente ¿no? en esta pandemia Claro. se han hecho ricos, Sí, millonarios sí. con todos los mexicanos. Ahora también a don Carlos Slim, con todo el respeto, es decirle, ¿cómo va a apoyar a la gente más vulnerable que es? Abra el canal mientras se regulariza el poder ir a clase, abra los canales de internet en las zonas más marginadas, como le han hecho cuando hay un terremoto, y que lo abren, sí se puede. Y los demás que podamos, pues seguimos contribuyendo con eso, pero que los que no tienen, que lo que nosotros pagamos sirva esa parte para la gente que no tiene internet, que va a ser fundamental para la vida educativa y económica de nuestro estado y de nuestro país. Pues Me- ahí está el reto. Ahí está el Interesante. reto. Me quedé pensando mucho ahorita que decías 1,400 talentos. Y es que esta pandemia nos está partiendo la realidad. Sí. O es momento de unidad, o después de la pandemia vamos a quedar con un México destrozado socialmente, donde va a haber un incremento de inseguridad, donde va a haber mayor delincuencia y donde la pobreza va a ser todavía más extrema. Y va a empezar a robar la gente por comida, Toño. Sí, ¿no? Y entonces Pues eso... estos chavos truncados en su Y proyecto. entonces eso está verdaderamente complicado. Y nosotros tenemos mucha relación con Estados Unidos. Yo espero que en Estados Unidos pase algo extraordinario en el próximo proceso electoral. Porque a Estados Unidos no le conviene que haya una pobreza tan marcada en México. Porque si no, todos nos vamos a ir, Sigue Toño. yendo, sí. corriendo. O sea, se sigue yendo la gente. Yo te lo digo porque en este municipio yo tengo mucha familia en Estados Unidos. El 80% de mi familia por parte de mi mamá está en Estados Unidos. Sobre todo en Los Ángeles, en Houston, como mucha familia tuya, Brenda, o tuya, sí, Toño. sí, así Allá es. Sí, se están van. y tienen muchos años. Y hay otros de nuevas generaciones que se empiezan a ir porque no hayan su lugar en su estado o en su territorio que les pueda generar a esa nueva generación de millennials que también ellos quieren otra cosa que nuestra generación no vivió, Toño. O sea, nosotros todavía, tú, Brenda, yo, nuestra generación todavía piensa en tener una casa. Somos románticos. Sí, y de cultura del trabajo Queremos y tener tiempo. una casa y luego hacer algo, ir creciendo poco a poco y después primero la rentas y luego te haces de un terrenito y luego le pones un cuarto y luego vas creciendo y cuando tienes ya una edad adulta de repente dices, estoy realizado y tengo mi casa y sobre todo las mujeres Sí. mujeres son queremos nuestra casa. Esta nueva generación no le interesa, Toño. Ellos traen otro chip, quieren andar en el viaje, quieren ir a Sí, la recompensa conocer otros inmediata, lugares, conocer, se viajar. casan incluso ya a edades más arriba, quieren tener dinero más rápido y Así es. más. Y hay que entenderlos. Es una generación completamente diferente a la de nosotros. Claro. Y eso pasa también, Toño, en la parte educativa. Le damos clase, muchos de nuestra generación, Sí. a chavos con un chip diferente Que no es el y mismo se lenguaje. aburren. O sea, te voltean a ver y dicen, ¿qué onda con este profe? ¿Verdad? Claro. Se aburren. ¿Por qué? En esa parte también tenemos que ser más dinámicos. Tiene que haber métodos de enseñanza más ágiles. ¿Cuál es entonces la ideología correcta? ¿La de izquierda? ¿La de derecha? ¿La de centro? ¿Cuál es la ideología política adecuada? Porque luego estamos en ese choque. Sí, hombre. O ya no hay ideología o política. ya la no sociedad debe- ya está marcando o ya no debe otro haber, ritmo. o qué pasa entonces. A ver, yo creo que tiene que cambiar todo, Toño.
los que nos formamos en algún partido político, estamos viendo ahorita que la gente no le interesa ningún partido. Ningún partido. Ninguno. Ni el que está en el gobierno, ni el que está en el gobierno federal. Y ni tiene lógica, completamente, porque no se sienten identificados con las causas de los partidos. Yo no me atrevería a decir si la izquierda es mejor que la derecha o la derecha mejor que la izquierda o el centro. Yo creo que todos tienen algo y por eso en el pasado mucha gente se arrimaba o se sentía parte de algo que ellos pensaban. El PRI de centro izquierda, el PRD y todo de izquierda completa, el PAN de derecha, y dentro de esas centros, derechas e izquierdas hay radicalismos. Claro. Así es. Hay los radicales de la derecha, los radicales de la izquierda, pero todo mundo representa algo, a una parte de la sociedad. Ok. Por eso tiene que haber un conjunto de unidad, no solamente de una ideología. Creo que hoy tiene que abrirse un poquito más, Toño. Creo que los próximos gobernantes que tiene que tener el país y Durango sobre todo, tienen que ser muy abiertos a todas las expresiones. Tiene que haber más allá de un partido un movimiento que genere una apertura donde los distintos grupos sociales que tiene nuestro estado se sientan identificados. No puedes decir, es por aquí y todos de esa banda, es por acá y ganó los izquierdas y todo el gobierno de izquierda. Ya no se va a poder. Ya vas a tener que hacer como se ha nombrado, gobiernos de coalición, por decirlo de esa forma. Todo mundo tiene que estar representado. Es tal la diversidad que se está moviendo en la sociedad que hoy tenemos los políticos más que nunca que abrirnos. Y el que no se abra y el que no le entienda y el que quiera decir yo manejo y yo controlo y a través de mí van a girar todos a mi alrededor y yo soy un virrey y yo voy a hacer lo que yo piense y yo diga, lo va a dejar la gente, ¿eh? Nomás lo van a voltear a ver y van a decir, no, este no nos interesa, vámonos. Como ahorita te lo digo, Toño, en la pandemia. Ahí unos vamos y tocamos y nos tomamos una foto y decimos, yo ya vine, Sí, ya entregué. así es. Sí. La gente sabe, Toño. La gente nos identifica a quienes andan y a quienes no andan. ¿Quién va y se toma nomás la foto y quién realmente ayuda? A veces hasta sin publicarlo, ¿eh? La gente Sí. lo empieza a sentir. Y el año que entra, que hay proceso electoral, está muy adelantado, por cierto. Ya todo mundo anda contra todo mundo. Ya todo el mundo trae En el los proceso partidos venciendo. es una locura al interior y ojalá que no nos arrastren los partidos a que nos lleven a una polarización en la parte social, porque entonces la reconstrucción sería mucho más complicada. Ahorita es cómo nos juntamos, cómo nos unimos. La gente decidió que Andrés Manuel fuera el presidente de la República, vamos a ayudarle. Oye, ¿no nos gusta todo lo que hace? Pues no, pues Pero a lo sí mejor se deja no. ayudar, A lo mejor no. porque tampoco se deja O a ayudar. lo de mejor pronto, tampoco ¿no? se deja, tiene pero aciertos. pero no todo está mal. Claro. O sea, ¿qué es bueno? Sí, o sea, tampoco ¿Qué programas son buenos y los rescatamos? ¿Qué otro tipo de programas convencemos? O sea, porque para eso somos políticos, porque convencemos y tenemos que tener la inteligencia para convencer al presidente. Decirle, presidente, este programa en Durango no funciona. Necesitamos hacerlo de esta otra forma. Tú hazlo. No me des el dinero, tú hazlo. No importa que se lleve la bandera del gobierno federal, pero que se haga. Creo que nos ha faltado mucha humildad a todos para podernos hacer a un ladito cuando nos tenemos que hacer y para poder decir, esto sí está bien hecho. Y nos ha faltado firmeza en la parte política para decir, esto no está bien hecho, pero no solamente decirlo, sino también dar el remedio y el trapito. ¿Cómo propones tú que lo hagamos? Como ahorita, Toño, en Sí. el ejemplo de la educación. Yo no creo que como estamos ahorita llevando la educación sea el mejor método, Cierto. No, yo- pero yo puedo presentarles un proyecto, incluso nacional, que ya estamos preparando y que voy a buscar por todos los medios al secretario de Educación Nacional para presentárselo de cómo creemos muchos expertos en el tema educativo, yo no soy experto, pero muchos de ellos que tiene que haber en esta nueva realidad, porque no es nomás criticar, es también poner la política pública, juntarnos y no estar peleándonos porque los únicos afectados son los más vulnerables, que es la sociedad. Bien. Pues estamos cerrando el Qué programa. rápido,
Se quedan muchas preguntas todavía pendientes, así es que creo que será otra segunda parte la que tengamos que Una hacer. segunda parte, yo rescato todo esto de que hemos hablado, de que, dice Esteban, le estamos regando, sí, ahí está la situación. Ya no son los tiempos de esa discusión, de esa división, menos ahora después de la pandemia. Ni de la apatía ciudadana, ¿no? Definitivamente también tiene que haber esa apertura por parte del ciudadano y esa solidaridad. Ya no puede ser lo que dicen en el centro, lo que pensamos aquí, tenemos que verlo de una manera pareja. Y diversificada. El problema es para todos, ¿no? El tema de la despensas, yo le voy a poner el despensatón. El despensatón. El despensatón, ya iniciamos con los, ¿cuánto dijimos? 140. 140 más el aguinaldo. Más el aguinaldo. Vamos a ver qué empresario le entra, que nos diga, órale, yo se los vendo las despensas a costo. Y vamos a ver quién más se suma. Está abierta, la invitación está abierta. Esteban ya le entró con esa lana, vamos a ver quién más le entra con más lana. ¿Y quién responde a la subasta? ¿Y quién responde a la subasta? Para que no nos subasta? cueste 100 pesos, para que cueste poquito menos, que también le pongan. Ahí los empresarios les va bien también. Les ha ido bien también en la pandemia, que le entren. Que le entren también. Y para cerrar el programa, yo le voy a preguntar a Esteban, ¿qué puedes presumir de San Juan? Todo, Toño. No. ¿Sabes qué? Esto. Toño, a ver, San Juan es un pueblo que ojalá y hubiera entrado a Pueblo Mágico. Tiene mucha historia, tiene unos callejones preciosos que hay que rescatarlos, tipo Guanajuato, para la gente que no lo conozca. Hay una gastronomía interesante en esta zona. La nuez, que es la Feria de la Nuez, es en octubre. Sí, aquí estamos en las aunque en Nazas, y luego se pelean porque en Nazas hay más nogales, sí es cierto, pero aquí es la Feria de la Nuez. Los pescaditos de nuez, los rollos de guayaba, las palanquetas, las empanadas que tú comentabas en la mañana, que son incluso hasta rositas de arriba, no las encuentras en otra región, las gorditas de horno. Tiene una gastronomía muy interesante esta zona. Tiene el pozo, que estamos a menos de 1 hora de la ciudad, con aguas termales día y noche, 9 pulgadas de aguas termales. Está la casa del general Francisco Villa, donde nació, donde son sus raíces. Pero lo más importante de San Juan es su gente, Toño. Su gente. Es gente muy trabajadora, es gente muy noble, es gente que dice, no me den, pónganme nomás donde hay. Y nosotros trabajamos, nosotros hacemos lo demás. Es un pueblo precioso que ojalá y mucha gente pueda conocer. Y ojalá algún día se me haga o se nos haga, primero tener la fibra óptica. Sí. A don Ricardo otra vez le decimos. Y luego, ya cuando tengamos la fibra óptica, poder hacer un polo de desarrollo turístico entre las aguas termales y esto que está de este lado. San Juan tiene un microclima tropical, Toño. Se llama el Potrero de los Higos, Francisco López Rayón, rumbo a la carretera Rodeo. Bajas en el Potrero de los Higos, hay unas quebradas. Es un lugar que se llama Catedral. Mana el agua de las piedras. Es un lugar precioso que mucha gente no conoce. No. Ahí se da el higo, se da el mango en esa zona. Es un microclima tropical muy bonito que tiene este hermoso municipio, que vale mucho la pena después hacer algo para que la gente conozca que puede disfrutar de esta naturaleza que Dios nos dio en esta tierra de María Santísima. Son ganaderos, Bellísimo son mineros, lugar. son agrícolas, tienen turismo, tienen historia, tienen gente. Pero son Y fantásticos. mujeres valiosas. Y mujeres valiosas. Porque de aquí también es Belén Gutiérrez de Mendoza. Muy bien. Otra revolucionaria. Otra Mucha historia. revolucionaria. Entonces decíamos, tiene muchísima historia San Juan del Río. Mucho que compartir. Brenda, pues valió la pena el atascadero en el río. Todo esto valió la pena, sin duda alguna. Bueno, esperamos que lo disfruten. si les pones cómo traen los zapatos, es que ellos sí traen 4x4. Aquí están los Porque zapatos. la camioneta no pasó, pero ellos sí pasaron. Nosotros sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero aquí está. Yo voy a venir de botas porque no voy allá a la sabana, voy de botas. Todo. Pero luego dije, no, pues La entrevista, ¿verdad? A uno. Ahí viene uno con los zapatitos y todo. Y mira, así quedamos. Por eso no Pero me qué metí a ¿Se te maravilla. olvidaron tus tiempos? Sí, hombre. De sombrero, el sombrero bota. y todo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de los sombreros? ¿Cómo no? Bueno, ahí hay no te acuerdas, no, si lo que quiero es que se me olvide. Que se me olvide. Si no me acuerdo, no pasó. Oye, es que hay una historia. Diputado Esteban Villegas, gracias. No, a ustedes, gracias Muchas Brenda. gracias, Esteban, Gracias por muchísimas estar gracias. aquí, gracias Toño por venir hasta San Juan y a toda la gente que nos está escuchando y viendo en este canal, pues les agradecemos mucho, estamos a sus órdenes. Yo ya termino el 31 de agosto de presidente del Congreso, pero ahí voy a seguir y tratar de desprendernos y ayudar en todo lo que podamos, que ahorita es un momento de
mucha humanidad y de mucha solidaridad. Brenda, Muchas gracias, Esteban. Gracias, Antonio. Y bueno, pues gracias también a todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión, al equipo del diputado, al equipo de Garza Limón. Muchísimas gracias y sobre todo a ustedes, amigos, gracias por vernos cada fin de semana.